de hoy vamos a ver diversos temas, más aún relacionados con todo el tema laboral. ¿Está bien? Así que para mí es un placer compartir la mañana con todos ustedes y darles la bienvenida. Invitarlos también para que se puedan inscribir al curso y me acompañen en este curso donde hablaremos del tema laboral. Entonces, mire, ve, cuando nosotros tenemos una planilla y cuando nosotros trabajamos con planilla, tenemos que estar justamente actualizados para poder pagar los beneficios como corresponde. Entonces, yo he tenido la oportunidad de ver muchas planillas y ahí se pueden detectar errores, inconsistencias, que lo mejor sería corregirlo de aquí para adelante para evitar que el error permanezca en el tiempo. Entonces, por ejemplo, una de las situaciones que más se aborda en un tema en la planilla es que al momento que tú firmas contrato con el trabajador, todo es amor y felicidad, ¿no? Yo le juro que voy a trabajar por la empresa, me voy a poner la camiseta, voy a estar 24/7, ¿no? Quieren trabajar más horas de las que deben, etcétera. Pero con el tiempo, a veces las relaciones, como en la vida real, las relaciones se desgastan. Entonces llega un momento en el cual llega el momento de acabar la relación laboral. Y es ahí donde pueden surgir inconvenientes porque no se termina la relación laboral correctamente y luego empiezan las demandas, el pedido de indemnizaciones, etcétera. Entonces, justamente en parte del curso, que ya después yo les voy a detallar en qué consiste, que es los temas que vamos a ver que una relación se puede acabar por renuncia, por mutuo disenso, por vencimiento de contrato o incluso por despido, ¿no? Me ha tocado trabajadores que llegan ebrios a laborar, trabajadores que faltan constantemente, trabajadores pues que cometen falta grave, etcétera, y hay que saber cuál es el correcto procedimiento, repito, para hacerlo todo conforme a ley. Entonces, los beneficios laborales a los cuales tiene el derecho un trabajador va a depender del régimen laboral donde se encuentre. Puede ser que la empresa sea una REMIPE y por lo tanto sea una micro o una pequeña, dependiendo del nivel de ingresos que tenga, o puede ser que una empresa sea régimen general. Decreto legislativo 728. Profesora, ¿y yo cómo puedo saber si una empresa está en la REMIPE o no? Pues solamente puede ser mediante dos pasos. O usted le pide la constancia de acreditación a la empresa o de lo contrario la busca en la página de la REMIPE para saber si la empresa es acreditada como tal. Y con esto yo puedo dar beneficios recortados a mis trabajadores. Si usted es una pequeña bodega, un pequeño negocio, un pequeño mini market y no se ha inscrito a la REMIPE, a usted, aunque no lo crea, le toca pagar todos los beneficios laborales, CTS, gratificación y vacaciones de 30 días. Por lo tanto, el hecho de inscribirnos a la REMIPE no lo demos por sentado, porque no sabemos en qué momento un trabajador va a, digámoslo así, reclamar sus derechos, ¿no? Profesora, pero yo no creo que mis trabajadores hagan nada en contra mío, no lo creo. Lo que pasa, chicos, es que la experiencia nos ha enseñado que de las personas que menos nos esperamos, justamente ellas pueden ser las que terminen, digámoslo así, que no tirándonos una puñalada por la espalda, porque reclamar beneficios no significa que ellos nos estén prácticamente traicionando, ¿no? Porque son sus derechos. Los que hemos empezado mal la relación laboral somos nosotros por no otorgarles los beneficios laborales que corresponden, ¿no? Hace ya unos 2 años, perdón, yo asesoré a una empresa y justamente esta empresa estaba en el aire porque todos sus trabajadores prácticamente estaban en régimen general. Entonces, bueno, se creó otra empresa, se empezó la relación laboral de cero
pero justamente hace como una semana me cuentan que hay una trabajadora que parecía que no reclamaba nada, la señora ni hablaba y resulta que ya se está asesorando con un abogado y en este caso está pidiendo que se le reconozca sus derechos laborales, ¿no? Como corresponde. Entonces, justamente les comento, ese es el problema, ¿no? El problema es que nosotros confiamos mucho en la gente y pensamos que nunca nos va a pasar nada, profesora, pero yo tengo un pequeño negocio y tengo 2 trabajadores, ¿debo ponerlos en planilla? Ya la pregunta cae de madura, ¿no? O sea, si tú tienes personal que tiene un horario, que asiste a laborar todos los días, que recibe tus indicaciones, que tú le dices qué hacer, cómo hacer, no entra ya, jóvenes, la discusión de si debe estar en planilla. Tiene que estar en planilla. Profesora, pero mucho va a gastar. Más vas a gastar, te lo aseguro que más vas a gastar si esa persona te demanda. Te va a salir más caro. Mejor inscríbete en la REMIPE, acógenle planilla, descuéntale su AFP y págale su seguro vida ley y con eso duermes tranquilo por las noches. Entonces hay que poner en una balanza lo que parece que es un ahorro hoy y lo que será una contingencia mañana, el otro año, y se va haciendo un pozo que cada día va creciendo más, ¿ya? Bienvenidos a todos los que se van conectando. Estoy viendo que el número de conectados va aumentando conforme pasa la mañana y quiero agradecerles a todos por conectarse el día de hoy. Ya, buenos días, dice hola, dice buenos días, hola Teresa, muy buenos días. Entonces, dicho esto, se viene noviembre y noviembre es la temporada de la CTS. Profesora, ¿y quiénes están obligados a pagar CTS? Aquellas empresas que están en la pequeña empresa o que están en el régimen general decreto legislativo 728. ¿Ya? Entonces vamos a hablar rápidamente de la CTS y le quiero mostrar un poco de manera breve cuál es la macro que les vamos a brindar acerca de la planilla para que usted lo pueda trabajar, generar sus boletas de pago y también para que le sirva para su declaración de AFP netos. ¿Qué es la CTS? La CTS es un beneficio social que ayuda a que los trabajadores sin contingencias, o sea, es un fondo para contingencias futuras. ¿En base a qué? En base a que la relación laboral termine. Entonces, la CTS sirve para eso, para que cuando acabe tu vínculo laboral no te quedes en el aire. Y ya viene la CTS que se paga en noviembre, pero que abarca los periodos de mayo a octubre y justamente es ahí donde se nos presentan algunas dudas respecto a qué conceptos entran en el cálculo y qué conceptos no entran. Ahora, si un trabajador decide, por ejemplo, renunciar el día de hoy, nosotros tendríamos que pagarle prácticamente una CTS trunca, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la CTS trunca es la CTS que se paga en la liquidación de beneficios. Entonces, ¿cuáles son los días efectivamente computables en CTS? Inasistencias de salud, descanso pre y postnatal, suspensión con goce de haber, ¿correcto? Los días que la empresa le dé en el procedimiento de despido, aunque no lo parezca, también son días que entran al cómputo de la CTS y los días de huelga legal. Ahora, aquí viene el punto. ¿Cuál es la remuneración computable para la CTS? La remuneración computable básicamente es los conceptos remunerativos en la medida que sean fijos, sueldo, asignación familiar, remuneraciones permanentes y si el trabajador tuviera sueldos variables o conceptos variables como horas extras, feriados, descansos, etcétera, eso se va a promediar para el cálculo, ¿correcto? Para el cálculo. Entonces, a ver qué me dicen aquí por el chat. Lindo día para usted. Buen día, Jackie. Igualmente, buenos días para usted también. Entonces, nosotros veníamos diciendo que
las horas extras van a entrar al cálculo en la medida que cumplan con el principio de regularidad. Es decir, que dentro del semestre hayan sido recibidas por lo menos 3 veces en el semestre anterior al cálculo, ¿correcto? Entonces hacemos un promedio de esa manera. Eso rápidamente para ver lo que es la CTS, pero a continuación, quisiera yo mostrarles o quisiera yo que podamos conversar acerca de los conceptos que no son remunerativos, es decir, aquello que tú le das al trabajador pero que no entra para el cálculo de beneficios sociales, como por ejemplo las canastas de Navidad. A ver, quiero que el público me comente aquí en el chat. ¿Quiénes van a recibir una canasta en Navidad? Quizá grande, quizá pequeña, pero finalmente una canasta en Navidad. ¿Qué me dices, Fiore? iPhone, HP, Liz, Marcos, ¿no? Por ejemplo, me dan panetón, me dan el vino también, no será una canasta. A ver qué me dicen aquí en el chat, quiénes van a recibir o quiénes van a dar canastas en Navidad, porque la canasta de Navidad no entra al cálculo de los beneficios sociales, puesto que no es un concepto remunerativo. Sin embargo, las canastas de Navidad tienen que declararse en la boleta de pago, ¿no? Porque forman parte, en este caso, de lo que se le está dando al trabajador. Dice, dice user, una trabajadora que no ha tenido un horario establecido, ni ha venido a laborar todos los días, tiene derecho a CTS. Después de haber trabajadora, tenía un contrato, ¿no? Habría que arrancar desde ahí. Usted me dice que tiene, perfecto. Ahora, si esa persona no ha llegado a laborar, todos los días, quien determina la forma de trabajo es el empleador. Tú estás en la obligación de darle a ella el horario establecido, ¿correcto? Ahora, si una persona no tiene horario, podría presumirse que no es planilla, sino que es una locadora. Pero fíjate, estimado user, que el horario no solamente es un concepto que se evalúa para ver si hay un vínculo de dependencia. Puede ser que ella no tenga un horario establecido, puede ser que ella no haya asistido a laborar todos los días, pero yo le pregunto, ¿tú le decías qué hacer y cómo hacer en los días en los que ella venía? Porque si la respuesta es, profesora, no, yo no le decía qué hacer, ella misma lo hacía, entonces pareciera que es una relación de independencia. Pero, user, si tú le decías qué hacer, cómo hacerlo, si tenía un correo corporativo, o sea, si se evidencia una relación de dependencia, debe estar en planilla, ¿no? Entonces, no en todos los ejemplos es tan fácil determinar si hay una relación, pero hay que evaluar bien muchos conceptos, porque hay casos en los cuales hay una delgada línea entre independencia y dependencia. No siempre es tan fácil de dilucidar. ¿Correcto? Entonces, habría ahí, yo lo estoy viendo un poquito de afuera, estimado user, pero habría que conocer un poquito más la realidad del trabajo para determinar a ciencia cierta si es dependencia o es independencia lo que usted me está diciendo, ¿ya? Y la canasta depende del empleador porque no es uno. Yo le venía diciendo que la canasta de Navidad no es una obligación, sino más bien es prácticamente una liberalidad del empleador, ¿no? El audio estaba que se cortaba. Gracias, Sharo, pero ya logré arreglarlo. Muchísimas gracias. Perfecto, ¿no? Perfecto. A ver, entonces yo le estaba diciendo, ¿no? Por acá si me dejan nuevamente sus preguntas porque se perdieron un poquito arriba en los comentarios, se los agradecería un montón, ¿ya?
para los que me estaban dejando por ahí sus consultas y preguntas. Rápidamente vamos a ver la macro, que es una plantilla, es una hoja de trabajo para poder determinar las boletas de pago correctamente y por ende también los beneficios sociales de manera adecuada, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en la macro que le vamos a dar, nosotros tenemos, por ejemplo, cómo calcular las horas extras, cómo calcular, por ejemplo, chicos, lo que es el trabajo en feriado, cómo poder en este caso tomar en consideración las inasistencias, las tardanzas, ¿no? En este caso, cómo considerar también acá el tema de los subsidios, los bonos de productividad, tener una diferencia entre lo que es un concepto remunerativo y no remunerativo, ¿no? Porque en el día a día, cada empresa tiene, chicos, sus particularidades, ¿no? En cada empresa se presentan situaciones problemáticas que nosotros debemos resolverlas y para eso es mejor trabajarlo con una hoja de trabajo para de esta manera calcularlo correctamente, ¿no? Dice, un trabajador que nunca se le ha emitido una boleta de pago, ni ella un recibo por honorarios, tiene derecho a CTS. A ver, user, si una persona no la tenías en planilla porque no firmaba una boleta, pero tampoco te daba recibo por honorarios, ahí hay un problema, porque al menos cuando tienes un recibo por honorarios tienes cómo pelearla, ¿no? Porque tienes un contrato de locación de servicios que para bien o para mal está firmado. Por eso, user, es muy importante que cuando tú contratas a alguien, tienes que definir siempre un contrato. Si va a ser por planilla, le haces un contrato de trabajo. Y si va a ser con RH, le haces un contrato de locación de servicios. Porque en un contrato de locación de servicios, en una de sus cláusulas, que también les voy a pasar un modelo, en una de sus cláusulas dice claramente que no se origina relación laboral y por ahí al menos tratas de salvarte, pero si tienes trabajando a alguien para ti y no tienes ni siquiera un contrato de locación, estás todavía desnaturalizando más el servicio. ¿Me entiende? Porque en el momento, si para tu mala suerte, user, llegas a una fila a una inspección, la encuentra en tu centro laboral y no tiene un contrato ni siquiera de locación de servicios, se presume que es una trabajadora indeterminada. No, profesora, no tenía un horario, pero estaba en tu empresa. Profesora, no venía todos los días, pero el día que Sunafil llegó, la encontró. Entonces, mi recomendación con todos ustedes es, si ustedes tienen locadores, de todas maneras tienen que hacerles un contrato de locación, porque recuerde que los locadores muchas veces suelen prestar servicios 2, 3, 4, 5 meses. Entonces, corres el riesgo de que se desnaturalice por diversas razones. Entonces, tienes que hacer un contrato de locación de servicios de todas maneras, ¿ya? User, si no has hecho un contrato, yo recomiendo que lo subsanes justamente para evitar, porque si es una relación de independencia de cuarta categoría, ella tiene que emitir recibo por honorarios, ¿no? Tiene que emitir de todas maneras, si no, ¿tú cómo justificas el dinero que le estás dando? Y más aún el tipo de relación que tienen, ¿no? Chicos, miren, en el tema laboral, ya, en el tema laboral, hay que tener mucho cuidado, porque el tema laboral es como cuando tú tienes una relación de pareja, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una relación de pareja, yo tengo claro que esa persona es mi pareja, porque ambos hemos decidido estar juntos, prácticamente hemos decidido que solamente estaremos entre nosotros y las reglas del juego están claras, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo salgo con alguien, correcto? Salimos un mes y no queda claro cuál es el tipo de relación que yo tengo. Entonces, yo, por ejemplo, salgo con una persona, salgo un mes, no hemos formalizado, no hemos hablado de qué somos, cada uno presume de manera independiente qué cree en su mente que somos, y yo al mes siguiente veo a mi saliente que está con otra persona. Yo me puedo enojar, ¿cierto? Porque yo digo, oye, yo en mi mente pensé que tú y yo estábamos juntos. Y la otra persona puede decirme, bueno, pensaste mal, ¿cierto? Porque yo en ningún momento te dije a ti para ser una pareja. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que las reglas del juego no se pusieron claras desde un primer momento, porque si tú y yo
nos hubiéramos sentado a conversar, habríamos dicho, o tenemos una relación formal, o quizá tenemos una relación abierta y cada uno puede hacer con su vida lo que mejor le parece, pero estamos claros los dos. Entonces, lo mismo pasa en una relación laboral. Si tú no pones las reglas del juego claras desde el inicio, las personas, las partes, pueden tergiversar o pueden, a su criterio, tener una percepción personal de cuál es el tipo de relación. Si yo contrato a Percy y no le hago un contrato, yo digo, no, Percy es un locador, Percy no tiene vínculo laboral conmigo, pero Percy en su mente dice, oye, no tengo contrato, yo soy un trabajador de Angélica. Y como no hemos puesto las reglas del juego claras, yo creo una cosa y Percy cree otra cosa. Entonces, así como en las relaciones amorosas hay que poner las reglas del juego claras para que nadie salga lastimado, igualmente en una relación laboral tiene que suceder lo mismo. Antes de que empiece, hay que ordenarnos y hay que decidir qué vamos a hacer. ¿Vamos a ser trabajadores dependientes? ¿Vamos a tener una relación formal? Perfecto, te pongo en planilla y te pago los beneficios acorde al régimen laboral donde yo estoy. Pero si tú no tienes un horario, si tú no vas a venir a mi empresa, yo no te voy a decir a ti qué hacer ni cómo hacerlo, entonces somos una relación independiente y tú me giras tu RH, pero te hago tu contrato de locación. Entonces, justamente por ese pequeño detalle, chicos, que parece insignificante, pero que es muy importante en todo tipo de relación, amorosa, laboral, jurídica, etcétera, hay que poner las reglas del juego claras. Es lo que siempre les explico a mis clientes cuando encuentro una empresa donde el tema laboral pues lo tienen desordenado, ¿sí? Lo tienen desordenado porque profesora, eso no solamente, chicos, tiene impacto en el tema laboral, ¿ah? Tiene impacto incluso en el tema tributario. Porque, por ejemplo, mire, ve, dice, el contrato de locador, ¿hasta qué tiempo se puede dar? María, no existe un plazo acerca del cual yo puedo hacerle un contrato de locación. O sea, yo he visto, por ejemplo, María, abogados externos que son abogados de una empresa por 10 años y tienen un contrato de locación que lo renuevan cada 6 meses o cada año y emiten su recibo por honorarios. Si una persona ha emitido RH 10 años, ese contrato está desnaturalizado, no necesariamente. ¿Por qué? Porque ahí es lo que se tiene que evaluar, lo que es el principio de la primacía de la realidad. ¿Y eso qué significa? Que si el contrato está bien hecho, que si el abogado realmente no recibe órdenes de la empresa y ellos hacen su trabajo de forma independiente, no se ha generado un vínculo. Entonces, ¿eso de qué? A ti te puedan decir, no, lo que pasa es que para que no desnaturalices tu contrato de RH, córtalo cada 6 meses, chicos, desde el primer mes. Si la persona demuestra que tenía un horario, que tú le dabas órdenes, y demuestra que sí había una relación de subordinación, ese contrato de un mes está desnaturalizado por sí mismo. Entonces, aquí no hablamos de los plazos, aquí hablamos de lo que hay detrás del contrato. ¿Cuál es la relación real? No la maquillada, no la que está en el documento, porque el papel lo aguanta todo. Hablamos de la relación real que hay detrás de ese documento, en la práctica. ¿Cuál es el tipo de relación que yo tengo con la otra parte? ¿Ya? Eso, María, para poder responder su pregunta. Un contrato de 6 meses, María, puede ser correcto o puede estar desnaturalizado. No hay que evaluar necesariamente el tiempo, hay que evaluar la relación real detrás del contrato. ¿Y qué es lo que usted debe saber para saber si debe ponerlo en planilla? Subordinación. Esa es la palabra clave, subordinación. Un locador, tú no le dices qué hacer, no le dices cómo hacerlo, no le das funciones, no le das un correo corporativo, no le das uniforme, no le pagas pasajes, ¿ya? Para que más o menos usted dentro de su propia realidad pueda separarlo, ¿sí? Wilber dice, buenos días chicos, estoy leyendo sus preguntas. Dice, si la persona está más de 4 años y no tiene contrato de locación, ¿cuál es su situación?
Si una persona, Rocío, tiene más de 4 años, no tiene contrato de locación, a todas luces, Rocío, él es una persona indeterminada. Quiero que me entiendan, chicos, que si para su mala suerte o buena suerte, no lo sé, Sunafil llega a su empresa y encuentra trabajadores sin contrato, eso es relación laboral indeterminada. Se presume, a menos que tú demuestres lo contrario. Si tú demuestras que sí hay un contrato, que sí está bien hecho, perfecto, te pueden aceptar una cuarta categoría. Pero si no tienes cómo demostrar lo contrario, se presume, perdón, que esa es quinta y todavía que es indeterminado, ya que para que tú contrates a una persona a un plazo fijo, llamado contrato modal, debe el contrato estar sí o sí por escrito. De lo contrario, está desnaturalizado y eso es indeterminado. ¿Qué más me preguntan por acá? Dice, ¿es retroactivo el contrato por recibo por honorarios? A ver, chicos, bueno, si yo firmo un contrato con fecha del año pasado, ¿es retroactivo? No podríamos legalizar las firmas, pero si yo pongo mi firma y mi huella, yo, que soy integrante del contrato, que soy una parte del contrato, estoy aceptando que la relación laboral, la relación de independencia empezó el año pasado. Entonces va a depender, Helio, si la otra parte te quiere firmar un contrato con fecha anterior, ¿no? Dice por acá, si es una empresa nueva y pone a sus trabajadores en recibo por honorarios, ¿puede solicitar CTS AFP después de un tiempo? Por supuesto, Helio. Independientemente si es una empresa nueva o es una empresa antigua, si tú tienes trabajadores que tú mismo lo estás diciendo que en la práctica son trabajadores, entonces pueden solicitar todos sus beneficios laborales, ¿sí? Buenos días. ¿Qué beneficios sociales entran para el descuento de renta de quinta? Estefanía, los beneficios sociales que entran para el proyectado que tú debes hacer de renta de quinta son las gratificaciones, las vacaciones, las utilidades. Esos son beneficios sociales que entran para el cálculo de renta de quinta categoría, menos la CTS, ¿no? Porque la CTS es un beneficio que tiene una característica especial. Y esa característica especial es que no aumente el patrimonio del trabajador, ya que más bien es un fondo de contingencia, querida Estefanía. Sonia, ahí es la pregunta donde yo me quedé, ¿no? Un trabajador entró en planilla el 1 y se retiró el 23 de octubre. ¿Tiene derecho a beneficios? No tiene derecho, chicos, porque para que un trabajador tenga derecho a beneficios debe haber laborado como mínimo un mes, ¿ya? Un mes. Entonces, rápidamente, vamos a hacer un pequeño break rápidamente, porque quiero mostrarles rápidamente, chicos, me van a disculpar unos minutos nada más, luego sigo retomando las preguntas. Hoy estamos iniciando el curso Planilla por Sectores Económicos, donde hablaremos del régimen laboral en las MIPES, en el tema comercial, en construcción civil y el régimen laboral minero, con una aplicación 100% práctica. Yo formo parte, ¿correcto?, de la lista de docentes que están a cargo. También tenemos al colega Luis Serna y al colega Marco Antonio Falcón Vera. Y en este caso estamos enfocado el curso no solamente en las personas que trabajan en el ámbito de recursos humanos, sino también en auxiliares, asistentes, contadores y todos aquellos que deseen reforzar su conocimiento sobre el tema de los sectores económicos. Entonces, es muy amplio, ¿correcto? Es muy amplio todo lo que vamos a ver, pero rápidamente por acá lo podemos ver en pantallas que lo estamos mostrando.
Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar acerca de cuáles son las diferencias entre las micro y la pequeña empresa para saber cómo trabajar el tema de sus beneficios sociales. En la segunda jornada vamos a hablar de gratificaciones, CTS, asignación familiar, indemnización por despido arbitrario, vida ley, cómo pagarlo, cómo declararlo en la boleta y en la página del Ministerio de Trabajo. Luego, también lo que yo les venía diciendo, cómo hacer correctamente un contrato de trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso depende y eso asegura mucho evitar contingencias futuras. Vamos a hablar acerca de los beneficios, la planilla, que es la macro que yo le mostré, el te registro, la plame. Ya el otro docente va a tocar el tema de construcción civil y tenemos uno más que va a tocar el tema del régimen laboral minero. Entonces, como ustedes están viendo, chicos, es un curso muy, muy completo que estamos arrancándolo hoy día. Hoy día que nosotros no vamos a salir a celebrar la canción criolla, no vamos a salir a celebrar Halloween tampoco, vamos a quedarnos hablando acerca de las planillas, que es un tema que a todos nos debe interesar porque los contadores vemos también el tema de planillas en la práctica, sobre todo cuando tenemos clientes pequeños, ¿no? Porque ya quizás empresas más grandes tienen un área exclusiva de laboral, pero hasta ahorita no me ha tocado una empresa que me diga, Angélica, no me hagas la planilla. Todos necesitan que yo les haga la planilla, por eso hay que saber cómo hacerlo de manera correcta, ¿cierto? Entonces, mire, el curso es muy completo, arranca hoy, pero se va hasta diciembre, chicos, ¿no? Hasta diciembre, ¿sí? Entonces, no se olvide que voy a seguir respondiendo las preguntas, pero no se olvide que nos quedamos hasta el final para que los chicos de Ascontri puedan darle toda la información que usted requiere saber acerca de precios, modalidades de pago y demás. Listo, gracias. Terminamos el tema comercial y regresamos a responder las preguntas de los chicos, ¿sí? Dice por acá. A ver, en una locación de servicios, ¿se tiene que presentar carta de renuncia? No, estimada Vivian, ¿por qué? Porque si tú a un locador de servicios le pagas seguro vida ley, si tú a un locador de servicios le haces firmar asistencia, si tú a un locador de servicios le das el polo de la empresa, lo desnaturalizas. Más aún, si un locador de servicios presenta una carta de renuncia y tú la aceptas, o sea, él tendría una evidencia más de que en este caso era una renta de quinta y era un vínculo laboral. Profesora, entonces, en una locación de servicios, ¿cómo hago para terminar el vínculo? Ya no sería una carta de renuncia. En este caso, lo que tiene que hacer el locador es enviar un documento, una carta, no de renuncia como tal, sino de cese de la locación de servicios, ¿no? Ahora, en un contrato de locación hay cláusulas por penalidades, ¿no? Si alguna de las partes decide cortar el vínculo, entonces debe haber una penalidad, ¿no? Si no la hay, simplemente se explican los motivos del término de la relación y con eso se le procede a pagar hasta donde ha trabajado, si es que, repito, no hay penalidades por parte de la empresa hacia el locador, pero no una carta de renuncia. Tampoco se le pide que se le exoneren los 30 días porque nosotros mismos estaríamos desnaturalizando el contrato de trabajo, el contrato de locación, entre comillas. ¿Qué no incluye un contrato de locación? Un contrato de locación, chicos, no incluye horario, no incluye uniforme, no incluye la obligación de ir de lunes a viernes, de 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Incluso, María, hay áreas de tu empresa que tú no las puedes tener como locación de servicios. Me explico, por ejemplo. Si tú te dedicas a hacer una empresa de transportes, los choferes no pueden estar por locación jamás. ¿Por qué? Porque son la parte principal de tu negocio. Y tú jamás a un chofer lo puedas tener por locación. Profesora, pero yo he visto varias empresas que los tienen, claro, pero es muchísimo riesgo, pues chicos. ¿Cómo le vas a dar a una persona un carro
que tranquilamente vale 250.000 soles, ¿cómo se lo vas a dar con un contrato de locación? O sea, eso es ya pecar de confiado totalmente, ¿no? Imagínense, chicos, que esa persona se fuga con el carro. Peor aún, imagínense que la persona choca y mata a alguien en el camino. Te vas a meter en un problema, pero incluso te puedes meter en un problema que termine haciendo que tu empresa sufra grandes daños económicos. A un chofer que tiene una naturaleza sui generis, jamás tú lo puedes ceder por contrato de locación. Es como ponerte una pistola y querer matar a tu empresa tú mismo, ¿no? O sea, el contrato, chicos, de trabajo nos sirve para proteger nuestros intereses como empresa. No lo vean de la parte de, ay, qué flojera poner a un trabajador en planilla, voy a tener que descontarle a AFP, voy a tener que pagarle el CIS, el seguro, etcétera. Sí, pero ¿cómo te proteges tú? Yo le cuento una breve historia para que usted pueda entender nuevamente lo importante que es tener a personas en la planilla. Hace ya algunos años, y esa es una historia real que le pasa a muchos, es solamente un ejemplo nada más. Yo asesoro a una empresa que vende medicamentos, ¿ya? Entonces, cuando ellos recién empezaron muy informales. Tanto así que los trabajadores no estaban en planillas, sino que emitían recibo por honorarios. Entonces, ellos tenían dos vendedores, el vendedor A y el vendedor B. Entonces, ¿ellos qué hacían? Ellos recorrían boticas para buscar farmacias que les quieran comprar sus medicamentos, ¿no? Entonces, como les decía yo, las relaciones laborales a veces empiezan bien, pero con el tiempo se desgastan. Y eso fue lo que pasó. Entonces, los dueños del negocio le habían dado la facultad a los vendedores de cobrar las ventas. O sea, el vendedor cobraba la venta y luego lo depositaba a la cuenta de la empresa. O sea, imagínate que tú le des a un vendedor la facultad de cobrar y que no lo pongas en planilla, es como les dije, prácticamente ponerte tú solito la cruz. Y pasó lo que podía pasar, que el trabajador se desapareció un día con 20.000 soles, ¿no? ¿De qué? De plata que él había estado cobrando de manera progresiva y que nunca reportó a la empresa. Entonces, los dueños, ¿cómo descubrieron esto? Porque tenían una lista X de cuentas por cobrar y cuando la quieren sincerar, llaman a su cliente y le dicen, fulanito de tal, me debes 1.000 soles, ¿no? Yo ya le pagué, ¿a quién lo has pagado? A tu vendedor, pues. Y él nunca lo había reportado a la empresa. Entonces, sumando, se había hecho una cuenta de 20.000 soles. ¿Qué hacen? Lo denuncian al chico, ¿no? Para que entiendan la importancia de poner a una persona en planilla. Lo denuncian al chico, empieza el proceso judicial y la gerente me cuenta, Angélica, cuando nosotros tuvimos la reunión, en este caso la citación, ¿ustedes saben qué fue lo primero que el juez preguntó? A ver, ¿quién adivina aquí en el chat qué es lo primero que el juez preguntó en ese caso que yo les estoy contando? A ver, Juan José, a ver, Lenovo, a ver, Luis Rojas, a ver, Mávila, Marilyn. ¿Quién adivina? A ver. Si el trabajador estaba en planilla, correcto, Jackie. Lo primero que preguntó es qué relación laboral tenía y por qué, dónde estaba su alta en la planilla, ¿no? Entonces la gerente le dice, no, es que él no estaba en planilla. Y el juez dice, pero ¿por qué acá vienes tú a reclamar si la que está en el error eres tú como gerente? ¿Por qué no lo pusiste en planilla? Si él tenía funciones de cobranza, tenía un horario, movía la mercadería de tu empresa. O sea, le dice, ¿pero qué? O sea, el hecho que yo no lo tenga en planilla significa que si él me roba 20.000 soles, usted no le va a obligar a que me devuelva, ¿correcto? Y el juez dice, mira, el juez dijo, aún tú lo hubieras tenido en la planilla, en su contrato
debería estar que él tenía la obligación de recibir el dinero y reportártelo. Porque si tú lo hubieras tenido en planilla solamente con las funciones de un vendedor, más no de un cobrador un cobrador de cuentas, entonces todavía aún así tampoco puedes venir aquí tú a reclamarle el hecho de que no te ha devuelto ese dinero porque tú en principio no se lo pusiste en el contrato. O sea, ese momento fue para ella muy revelador porque se dio cuenta que no era tan fácil, ¿correcto?, cobrarle de manera judicial a esta persona porque el error, repito, fue primero no ponerlo en planilla y segundo darle una función tan importante a una persona que no estaba en planilla de la empresa. Lo perdieron, chicos. El juez desestimó el caso y esa persona está por ahí como si no hubiera pasado absolutamente nada. No lograron recuperar 20,000 soles, pero eso sí, lo que hicieron fue que de ahí en adelante a todos los trabajadores los ponen en planilla y a todos los que cobran también le ponen la función en el contrato. Entonces, esa solamente, chicos, es una muestra para que ustedes entiendan lo importante que es poner a los trabajadores en la planilla por múltiples razones. Esa solamente es una historia de muchas que hay por ahí. Pero lamentablemente los empresarios, los que recién están empezando, no aprenden por ciencia, sino aprenden por experiencia. Y esa experiencia muchas veces les cuesta plata. Entonces, usted va a decidir cómo va a aprender a formalizarse, a la buena o a la mala. Depende de usted, ¿ya? A este señor todavía le pagaron su liquidación. No, no lo liquidaron, chicos, porque él tenía un contrato de locación de servicios. Dice, con un contrato de mandato para cobros a clientes. Claro, también se podría hacer un contrato de mandato para cobro de clientes, pero cuando tienes a un trabajador, para que tú lo puedas regular mejor, sería ponerlo directamente en su contrato de trabajo o añadirlo como una adenda a su contrato laboral. Muy bien por acá Teresa, muy bien Cristi, muy bien Sharon, ¿me entiende? Entonces, esa solamente es una muestra para que entienda si usted, que está aquí conectado detrás, tiene trabajadores en el aire, los tiene en recibo por honorarios, póngase a pensar que lo que menos que usted cree le puede pasar. Pueden robar, puede haber algún problema dentro de la empresa, puede haber fraude, pueden robarle, pueden sacarle mercadería, pueden robarse sus clientes, pueden robarse su base de datos, pueden hacer un montón de cosas y si usted no los tiene en planilla no le va a poder reclamar, ¿ya? Gracias a todos por su participación aquí en el chat. Dice, ¿cómo sería un contrato para un chofer que está en una empresa de transporte de carga? Porque es un trabajo atípico. Estimado Luis Cabezas, en principio, ese Excel lo va a compartir Luis, lo compartimos, pero ya a los inscritos en el curso. Y de eso no me encargo yo directamente, se encarga Ascontri, ¿sí? Y mire que no es la primera vez que hago una clase modelo sobre temas laborales, pero cada vez salen preguntas nuevas y eso es lo que me gusta a mí de poder escucharlos a ustedes, de que cada uno tiene su propia problemática y me gusta escuchar situaciones nuevas porque aunque no lo crean, las preguntas casi nunca se repiten. ¿Cómo sería un contrato para un chofer? Luis, interesante tu pregunta. En principio, tienes razón. Los choferes son trabajadores atípicos. Déjeme decirle que yo he trabajado en una empresa de transportes y teníamos la misma pregunta que usted. ¿Qué tipo de contrato le hacemos? Entonces, cuando yo entré a laborar, no sé por qué, la verdad, no sé cuál fue el criterio del abogado, pero el abogado le había hecho un contrato por obra o por servicio específico. No me pregunte la lógica, porque fue hace 10 años, no me acuerdo bien. Solo sé
que tenían un contrato de locación, tenían un contrato de obra o servicio específico que claramente, chicos, no tenía ni pies ni cabeza porque no respondía a la labor que hacía. En el 2018, Sunafil nos inspeccionó los contratos solamente de los choferes, Luis, ¿no? Fue un caso muy atípico porque solamente nos revisó los contratos de los choferes y eso me lleva, Luis, a explicarle que los choferes son una parte esencial en el negocio. Por lo tanto, los choferes, como parte imprescindible para que la empresa preste el servicio, deberían estar, estimado Luis, con un contrato indeterminado, ¿correcto? Indeterminado. Esa es la verdad. A nosotros UNAFIL nos obligó a que pasáramos a todos los choferes bajo contrato indeterminado. ¿Y cuál fue la explicación del inspector de SUNAFIL, ¿no? Dice, mira, si tú eres una empresa de transportes y tienes a 25 choferes, tú debes tener mínimo, por poner un número, a 20 indeterminado. Sí puedes tener a unos cuantos por suplencia, por necesidad de mercado, ¿no? Por temporada quizá, pero no pueden ser todos, pues. No pueden ser todos porque tu negocio, tu core del negocio es el transporte. Y tú necesitas sí o sí a los choferes. Entonces, por ahí que puede haber uno u otro que cubra vacaciones, que cubra descanso semanal, que cubra temporadas altas, pero no todos pueden estar con un contrato de modalidad, a excepción, Luis, que sea una empresa nueva, que sí puede ser un contrato por inicio o incremento de actividad que tiene una duración máxima de 3 años, ¿no? Pero después de eso, las empresas que tienen a todos sus choferes con contrato, esos están desnaturalizados totalmente. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Reanalizar los contratos que tienen esas, cada tipo de empresa, chicos, tiene sus trabajadores imprescindibles. En el caso de un restaurante, el trabajador imprescindible son los de cocina y son los de atención al cliente. En una empresa de transportes, los imprescindibles son los choferes y los de ventas, porque son parte del giro del negocio. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar, porque eso también vamos a explicarlo en la clase. Estimados, las leyes laborales, recuerden, protegen al trabajador. La regla general es que los contratos sean indeterminados. Esa es la regla general. Ya por ahí, chicos, lo que son las reglas, las excepciones que deben estar, por cierto, bien fundamentadas, es que hayan contratos modales, pero tiene que estar bien fundamentado. Si no lo tiene fundamentado, eso es un contrato indeterminado a todas luces, estimados, ¿ya? ¿Es necesario que el Vidaley vaya en la boleta? Sí, Liz, pero más necesario es que tenga la póliza y que la declare ante el ministerio. Lo de la boleta es un dato informativo, pero si no tiene la póliza vigente y no la ha declarado en el ministerio, ahí sí puede recibir una sanción que va a depender del número de trabajadores afectados y también va a depender de el régimen laboral en el que se encuentra la empresa. Dice Diego, una consulta. Si un trabajador solo labora 5 días y renuncia, ¿se le paga una asignación familiar completa? Qué interesante, dice Diego. Dice, ¿la asignación familiar se puede prorratear? ¿No? Me parece que esa es la pregunta de Diego, ¿no? ¿Una asignación familiar se puede prorratear? Estimado, mira, ve, la asignación familiar tiene una norma, tiene su propia ley. Lo tiene la CTS, tiene su propia ley, la asignación familiar tiene su propia ley. En el caso de la asignación familiar, ley 25.159, 25.129, perdón, y es una ley que usted la va a ver que es muy chiquita, que justamente quiero proyectarla aquí al frente. Es una ley, chicos, pero realmente muy pequeña, mire. Estoy leyendo sus preguntas, chicos, un momento, mire, ve. En la ley 25.129 dice, los trabajadores de la actividad privada
dice, tienen derecho a una asignación familiar del 10% de la asignación, del sueldo. O sea, si el mínimo es 1.130, su asignación familiar es el 10%, ¿ya? En el artículo 2 nos dice quiénes tienen derecho a percibir la asignación familiar, aquellos que tienen hijos estudiando o que tienen hasta máximo 24 años. Y además dice, si es que el trabajador percibiera un beneficio igual o superior, será otorgado a aquel que le genere mayor beneficio. Por lo tanto, no vincula, estimado, la asignación familiar a los días efectivamente laborados, sino que lo vincula al hecho de que si el trabajador tiene hijos con estos requisitos. Por lo tanto, estimado, nosotros no prorrateamos la asignación familiar en base a los días efectivamente laborados, ¿ya? Estoy respondiendo, chicos, las últimas consultas. Dice, ¿cuáles están afectos a red de quinta? Vacaciones, gratificación, utilidades. Ya aquí la CTS no está afecta a red de quinta, ¿ya? Dice, ¿cómo es eso del Vidaley? ¿Es igual que el SCTR? Lo que pasa, Luis, es que son seguros totalmente diferentes. Rápidamente, el Vidaley es un seguro que se activa 24/7. El Vidaley cobertura muerte natural, muerte accidental y cobertura lo que es incapacidad permanente para trabajar. Entonces, un trabajador puede fallecer en su casa en la noche o puede fallecer en el centro de trabajo las 24 horas del día, sea lunes, sea domingo, ese seguro te cobertura. ¿Y qué es lo que te da o qué es lo que le da a los familiares del trabajador fallecido o con incapacidad permanente? Le da una indemnización. Entonces, ese es el Vidaley, que es el seguro obligatorio para todo tipo de empresas. El SCTR, Luis, es un seguro distinto, porque el SCTR solo cobertura accidentes y muertes propias de una actividad laboral. Y el SCTR no todas las empresas tienen la obligación de contratarlo, solamente aquellas que realizan actividades de riesgo. Entonces, fíjese que la diferencia principal es que el Vidaley es un seguro para todos con cobertura 24/7 y el SCTR es un seguro para algunos dependiendo del riesgo de la actividad y es un seguro que solo se activa cuando hay muertes o cuando hay incapacidad, pero que nace a raíz de un accidente laboral. Dice, delivery con moto propia sería locador, dependiendo, María. Depende mucho de la relación. O sea, ahí con los deliveries es un problema porque tú al delivery le dices qué hacer, cómo hacerlo y a qué hora hacerlo. Entonces, si es que tú le pones un horario, sí se podría generar el vínculo. Por eso, no sé si ustedes han visto que Rappi, no sé si ustedes han visto que etcétera, lo que hacen es a las motos les piden factura, justamente para evitar la desvinculación, estimada María. Yo tengo tres trabajadores, ¿tengo que pagar Vidaley? Por supuesto, Olga, tenga 3, tenga 1, tenga 20, debe pagar Vidaley. ¿Quién declara el seguro Vidaley ante el ministerio? La empresa, estimada Grady. La empresa, la que ha contratado el Vidaley, nosotros tenemos que declararlo. Tenemos un plazo de 30 días. No es la aseguradora quien la declara, somos nosotros. Profesora, ya pasaron los 30 días y no he declarado nada. Subsánelo, ¿ya? Subsánelo cuanto pueda. La microempresa no da asignación familiar. No tiene el derecho de darlo, no tiene la obligación, María, de dar, pero hay empresas que no teniendo el derecho, aún así dan la asignación familiar. Dice Lilian, el cálculo del importe de salud, alimentación y movilidad forman parte computable. La base legal, por favor, gracias por su amable respuesta. Es una pregunta muy general, Lilian, porque para yo evaluar si la alimentación la alimentación y la movilidad son computables, lo primero que tendríamos que hacer es evaluar si es un concepto remunerativo o no remunerativo. Y para eso deberíamos revisar la política de cada empresa en particular, ¿ya?
¿Cuál sería el beneficio de un trabajador con locación? Ninguno, más que la contraprestación. Dice Vidaley, dice, cuando un trabajador sale de vacaciones una semana, en su boleta no debe disminuir el importe de la asignación. Ah, Milagros, con este tema, te soy sincera, yo le pagaba la asignación, por temas de cuidarme, lo pagaba la asignación aparte, ¿ya? O sea, una cosa era la asignación como base para el cálculo de las vacaciones y otra en base a los días trabajados en el mismo mes. A un empresario le conviene colocar a sus trabajadores en EPS o con E-Salud. La obligación es en E-Salud, estimada Jackie. Si los trabajadores quieren tener derecho al EPS, hay que evaluar un montón de cosas, porque la EPS, para que resulte rentable, deben asegurarse varios, si no resulta carísimo, ¿no? Para el empleador, sinceramente, Jackie le da lo mismo, porque el empleador sigue aportando el 9%. Quien tendría que asumir en este caso la diferencia sería la empresa. Chicos, me ganan los tiempos.